¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Hoy es viernes 19 de febrero de 2021 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. Venimos con la espada desenvainada esta mañana. A ver quién me aguanta hoy. O quién me detiene. A ver si yo mismo me detengo un poquito. Pero espérenme, sí, pero espérenme. Primero, es que... A ver. Primero quería referir a... El otro día, el lunes. No me acuerdo. El miércoles. El miércoles que hablamos de todo lo que ha hecho Daniel, lo que hace la revolución por los niños que padecen cáncer, niños y adolescentes, que son atendidos de manera privilegiada en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, aquí en Managua. Y una amiga, que prefiero reservar su nombre, nos ha mandado otro dato que es muy importante. Hay una organización no gubernamental que desde hace muchos años trabaja, hace más de 20 años trabaja ayudando a los niños que padecen cáncer. Y no ha dejado de trabajar sin importar el gobierno que esté. Y con este gobierno ha tenido mucho más respaldo que con cualquier otro. Estrecha relación. Para los que dicen que los ONG no, esta vez es un ejemplo. Se trata de CONANCA, que es de doña Amalia Frech, que no tiene nada de militante sandinista, es una mujer de buen corazón y además tiene un compromiso con su hija muerta de cáncer. Y desde entonces ella tiene un apostolado, consigue reales donde quiera que sea y ayuda a los niños, a las niñas, a los que padecen cáncer. Su niña murió a los 9 años de leucemia. Debe haber sido una cosa estremecedora, estrujante, terrible, ¿no? Sobre todo ver el padecimiento de la criatura y saber que se va, y la niña también lo sabe. Eso debe ser terrible, pues. Esa ONG al principio la apoyó Nicho Marenco, la Rita Flete, que falleció el año pasado, como todos sabemos. Y después se quisieron apoderar de la ONG esa encopetada. Y quisieron sacar a doña Amalia, que lo había fundado, y la quisieron sacar. Y doña Amalia ahí resistió y se fue. Y ahora ya tiene a la víbora afuera. Esto es importante, ¿eh? Porque fíjate bien, ella hace, repito, lo hace como un apostolado, como un compromiso con su niña muerta. Y no ha cejado en su empeño. Ahí pagan a médicos especialistas, los preparan, trabajan con Italia, que es intermediario de Italia para traer fondos y otras cosas, equipos y demás. Entonces queremos saludar también el esfuerzo de CONANCA y en particular de su fundadora Amalia Frech. Ahora su hija es la que se encarga de la parte administrativa. Vean, ya pues. Los yanquis tienen 2 pinzas contra nosotros. Las 2 las hemos neutralizado y derrotado. Una pinza que ya conocemos y que todos fuimos testigos o protagonistas, que fue el golpe y la violencia criminal contra cualquier persona que ejercieron durante la aventura somocista de entre abril y julio del año 2018. Ya vamos a cumplir 3 años de esa barbaridad y todavía sufrimos las consecuencias. Y la segunda, y de esto es que me voy a ocupar, la segunda pinza es tratar de partir el frente sandinista.
Y no lo han podido lograr, entre otras razones, porque los sandinistas, ellos que nos llaman borregos, no tenemos un pelo de tonto. ¿Verdad? Los yanquis han contratado a gente que fue sandinista, que son renegados. Algunos soldaditos que se vistieron con uniformes de general, por ejemplo. Los han contratado para dividir al frente. Para eso los contrataron. Y les van a ser útiles si logran su objetivo. Si no, les van a pegar la patada ya sabes a dónde. Como les han ido pegando la patada poco a poco a todos ellos. Porque no han logrado el objetivo para el cual los contrataron. Es más, ninguno de ellos tiene ya ningún tipo de ascendencia sobre el sandinismo. El sandinismo se ha cohesionado alrededor de Daniel, de Rosario, alrededor de su gobierno y de sus estructuras. Entonces, esos soldaditos de plomo, de vez en cuando escriben cartitas como diciendo, aquí estoy, yanquis, vengan, ayúdenme. Tómenme en cuenta. Y te encubren todo un discurso demagógico, vacío, hipócrita, convivencia democrática y cosas parecidas. Encubren su real intención y es que nos rindamos. El objetivo de ellos es que los sandinistas nos rindamos y se jodieron. Porque ni tenemos vocación de cobardes, como muy bien nos decía Rosario hace como 3 meses, ni tenemos vocación de vencidos. Entonces, que se metan en la jupa, que aunque ellos desertaron, que ellos tienen el pleno derecho de haber desertado, de traicionar, de venderse, ese es su problema. Otra cosa es que nosotros lo hagamos, y menos aún que abramos oídos a sus pretensiones. Métanse en la jupa. Ustedes son cobardes. Ustedes se dejaron vencer. Ustedes no resistieron la tentación del dinero. Y hoy son una alma de ya sabes qué cosa, que lo único que saben es respirar por los intereses de los yanquis. Nosotros no. No hay forma. Tenemos vocación de vencedores. Porque seguimos el ejemplo de Sandino. Y estamos comprometidos con la lucha por la cual dejaron su vida miles y miles de nicaragüenses, especialmente aquellos que nos guiaron en el camino, como Carlos Fonseca, como Silvio Mayorga, como Germán Pomares, como Ricardo Morales, como Oscar Turcio, como Luis Amanda Espinosa, como Nora Astorga, como Gaspar García Laviana, como tantísimos compañeros y compañeras. Estamos comprometidos con esa causa por la cual ellos cayeron en combate o fueron asesinados o murieron. En cambio, ellos que hasta hermanos tienen muertos por la dictadura, traicionan esa sangre y se venden a los yanquis y nos invitan a rendirnos. Son los modernos ocupantes de la patria o que pretenden ocupar la patria en nombre de los yanquis. Es una verdadera afrenta tener que soportar a este tipo de individuos. Gente que proclamaba marxismo-leninismo a todos los vientos habidos y por haber, tan temprano como 1980. Que se declaraban públicamente marxistas, leninistas y antiimperialistas hasta la muerte y no sé cuántas cosas más, y sin embargo le fueron a poner medallas al agregado militar de Estados Unidos en Nicaragua, la medalla de su propio hermano. ¿Se acuerdan de eso? No, señoras y no señores, ríndanse ustedes, véndanse ustedes, hagan lo que quieran con su vida y déjennos en paz, que nosotros seguimos en la lucha y estamos venciendo. Todos los días estamos venciendo. No es que estamos venciendo en el sentido de proceso, no, hermano, todos los días del mundo
Todos los días hay nuevas victorias, pequeñitas, más o menos grandes, más o menos enormes. Todos los días del mundo vamos avanzando, vamos sembrando. Habrá una pausa el 7 de noviembre para contabilizar esa victoria. Y después seguiremos sembrando, seguiremos triunfando. Y otra pausa habrá en el año 2026 y lo mismo seguirá. Mientras ellos, embadurnados de estiércol, se van a hundir en el basurero de la historia. ¿Verdad? Fíjense bien, estamos haciendo el aniversario de Sandino, de su asesinato. Todos conocemos las circunstancias de ese asesinato, los cómplices de ese asesinato, los ejecutores de ese asesinato, los autores intelectuales de ese asesinato. Todos conocemos esa historia. Sandino, la máxima figura de la vida nacional. Y entre otras lecciones, Sandino nos ha enseñado, y nos enseña todos los días del mundo, si vos realmente tenés un corazón de patriota, aprended de Sandino todos los días del mundo. Y si tenés un corazón revolucionario, aprended de Sandino todos los días del mundo. Por las dos vertientes, por la vertiente de la patria, por la vertiente de la revolución, vos encontrás inspiración y luz y que alumbra la ruta en Sandino. Calidad de fuerza y de ejemplo. De Sandino hablamos con nombre y apellido todos los días. De los traidores, de los asesinos, no habla ni su familia, porque les da vergüenza. Pero no, mientras nosotros aprendemos de las lecciones de la historia, ellos, esos cobardes, esos que se han rendido, que han renegado de sí mismos, que afrentan la sangre de sus propias familias, ellos lo que han hecho es aprender los métodos del yanqui y subordinarse a los intereses del yanqui. La convocatoria en Nicaragua es a la lucha, no a la rendición. La convocatoria es a la victoria. ¿Verdad? Ayer decía Rosario, quiero leer este parrafito de la locución de Rosario ayer al mediodía, que me parece sumamente oportuna, muy elegante, elegantísima, pero además va al corazón de quien debe ir. Ahí estamos nosotros, los nicaragüenses, que sabemos amar y defender la patria, que es un privilegio, es un honor, una honra defender la patria. Y aquí, dice Rosario, sabemos defender la patria. Estos son otros tiempos. No estamos hablando de una invasión militar, gracias a Dios. No estamos hablando de enfrentamientos donde corra sangre de hermanos, pero sí estamos hablando de la continuidad de la injerencia. Y ante esa continuidad de la injerencia, aquí estamos, con mente, con corazón, con inteligencia y sobre todo con amor, haciéndole frente y diciéndoles, aquí, en esta patria de Darío y de Sandino, sabemos ser dignos hijos de todos los nicaragüenses grandes y heroicos, y nos inspiran sus vidas, sus heroísmos, sus sacrificios, su entrega, y defendemos, porque hemos jurado defender nuestras victorias, esa victoria inmensa de una conciencia crecida, una conciencia de patriotismo que crece todos los días. Somos nicaragüenses y se lo decimos. Y entre nicaragüenses nos entendemos. No hay aquí espacio para otras voces. Las mismas identidades injerencistas e interventoras. En estos otros tiempos, no. Con otras modalidades, no. Rosario Murillo ayer, en su alocución del mediodía,
Fíjate que el otro día platicaba con un amigo, una larga conversación telefónica. Hablábamos sobre Sandino, estas cosas, y Carlos Fonseca. Entonces llegamos a esta conclusión. O hacíamos, mejor dicho, hacíamos la siguiente reflexión entre ambos. Que por cierto, un día esto está de cumpleaños. Hombre, los nicaragüenses es una cosa, como te dijera yo, que puede interpretarse de dos maneras. Los nicaragüenses hemos tenido una gran suerte y al mismo tiempo el pueblo nicaragüense ha sido, como te dijera yo, ha sido madre y padre de al menos 4 personajes, al menos 4, son más, pero voy a mencionar a 4 personajes, hombres, patriotas, que nos han permitido configurar Nicaragua como una nación y por lo tanto con un sentido de patria, y configurar la revolución como un proceso político de conquista de derechos. Y estoy hablando de Rubén Darío, y hay que leer al Darío político, de Sandino, huelga decir, de Carlos Fonseca y de Daniel Ortega. Si nos extendemos más a lo largo de la historia, tenemos a otras grandes personalidades. A Zelaya, con todo y lo que al final se acobardó y se fue, pero los precedentes que sentó Zelaya son realmente relevantes. A Benjamín Celedón, que hizo lo que Zelaya no quiso hacer, enfrentar a los yanquis. A Rigoberto López Pérez, en cuya mano se depositó la rabia y la justicia popular para acabar con la vida del fundador de la dinastía, el asesino de Sandino. Y podríamos continuar y hurgar en la historia y encontrar otras grandes personalidades. ¿Qué quiero decir? Que en los últimos 120 años, por citar una cifra, nosotros tenemos una continuidad histórica y política que nos han permitido preservar, a veces con muchas dificultades, pero lo hemos logrado, preservar la nación, o sea, la Nicaragua como nación. Porque si hay algo que en el fondo está subyacente en todas las pretensiones imperialistas, es acabar con la nación nicaragüense y subsumirla como un estado, como un protectorado, como cualquier cosa, como un apéndice de los yanquis. Y en estos 120 años hemos tenido esa suerte, pues. A Benjamín Celedón lo hereda Sandino. Y Sandino emerge como la gran figura de la defensa de la soberanía patria y de los intereses populares. Y Carlos Fonseca toma ese legado y lo transforma en un instrumento político que 60 años después continúa intacto y cada día más fortalecido, que se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y Daniel se encarga de ejecutar todos los sueños de todos los héroes, ejecutarlo como gobierno y ejecutarlo como partido. El gran ejecutor del programa histórico del Frente Sandinista es Daniel, el gran ejecutor. El gran estratega es Carlos Fonseca, que previó todo cómo se debía hacer todo. La estrategia, la táctica, las alianzas, la composición de los cuadros, la formación de los cuadros.
la firmeza ideológica, todo eso lo elaboró Carlos y además dio su vida por eso. Y fue ejemplo en su comportamiento personal, en su comportamiento revolucionario, en su firmeza ideológica. Fue el máximo ejemplo que tenemos los sandinistas de nuestro héroe es Carlos Fonseca. Carlos Fonseca fue el gran estratega y Daniel el gran ejecutor. Yo le decía, entre los dos hablábamos sobre este tema, y es que además yo no he visto otro político latinoamericano, me voy a quedar en América Latina, que tenga la intuición, que sepa medir, me decía el compañero, los tiempos políticos como Daniel. En qué momento hay que tomar tal o cual decisión. O sea, eso se llama analizar la coyuntura y además tener el olfato para saber qué medida te va a provocar tales resultados en qué momento. ¿Sabes quién tenía ese tipo de intuición, de momentus? Lenin. Sin ese olfato, la Revolución de Octubre jamás hubiera triunfado. Eran un grupito los bolcheviques y ese hombre lo llevó a la toma del poder y después desató el progreso y el desarrollo de Rusia. Lo asesinan y su visión le permite a Rusia, a la Unión Soviética, convertirse en la locomotora de Europa y por eso le hacen la guerra. Bueno, pues eso. Así pues, de esa dimensión, o sea, claro, guardando la distancia, pues Nicaragua no es la Rusia zarista ni toda el enorme territorio que constituye la Unión Soviética, salvando la distancia, estoy hablando de la cualidad, de la característica de saber leer, tener claridad política e ideológica del momento que vivís y saber apretar, prever por dónde va la cosa. Daniel. ¿Y saben qué? Esos que ahora nos hablan, nos dan receta y nos invitan a rendirnos, son los mismos que en los años 90 quisieron confiscar el Frente Sandinista para convertirlo en un instrumento del neoliberalismo. Quisieron aplicarnos la receta mexicana de convertir al PRI, que fue el partido de la Revolución Mexicana, de convertirlo simplemente en un club de amiguetes, de corrupción y de demagogia. Lo quisieron hacer ellos y se los impedimos. ¿Y saben por qué se los impedimos? Porque teníamos la fuerza de liderazgo de Daniel, que se la había ganado en las calles. No se la ganó en los escritorios, ni vendiendo helicópteros. Se la ganó en las calles, con la gente, en los caminos, en los pueblos, luchando, respaldando las luchas, trasladando experiencia, apoyando la organización, las negociaciones. Mientras unos optaban por refugiarse en su casa y decir que aquí no hay nada que hacer, que aquí está todo perdido, que andas de loquito, y dedicarse a leer y a rumiar lo que pudo ser y lo que no fue. Mientras otros agarraban sus bártulos y se iban a estudiar a Estados Unidos porque había que ser máster o doctor. Y otros tantos se dedicaron a hacer negocios y dejaron huérfano al pueblo de la conducción. Daniel se fajó. No solo se quedó, sino que se quedó fajado. Daniel perfectamente, como cualquier otro ser humano. Voy a dedicarme a mis hijos, a mis nietos. Voy a ver qué hago. No. Dice, no, mi compromiso es con la gente. Que me acompañen mis hijos, que me acompañen mis nietos. Pero mi compromiso es con la gente. Estos otros no. Y después que, además,
Para ellos, después de la derrota en 1990, para ellos, el ser sandinista era ocupar un cargo. Terminaban con ese cargo, se fueron con sus bártulos, unos a Costa Rica y otros a otros lados, a hacer negocio. Asesores de gobierno de extrema derecha en El Salvador o en Colombia. Calladito, dicen que lo hicieron, pero de todo uno se da cuenta. Desde entonces contratado por los yanquis. Y ahora nos vienen con discursitos ahí, que hay que rendirse. No dicen de otra manera. Sí, que son solapados. No tienen los coyoles para decir claramente lo que quieren decir. No los tienen. Ellos lo que tienen son reales. No tienen ni vergüenza ni coyoles. No lo tienen. Ni menos escrúpulos. Mientras ellos, este tipo de gente, se dedicó a comprar. Vos sabés que cuando uno compra conciencia, también hay conciencias que se dejan comprar, ¿verdad? Ahí hay una doble complicidad, bueno, pero se dedicaron a comprar algunos de estos personajes y a pervertir las filas del ejército, por ejemplo, o las filas de la policía, o negociaron cabezas con los yanquis para quedarse en los cargos ellos. Mientras ellos negociaban en nombre de la revolución, porque se creían depositarios de la revolución, hasta que llegó Daniel y los mandó a callar y ganó el Congreso Daniel de 1994 y se acabó el jabón. Hasta entonces, si no, ahí los tuviéramos ensartados en el frente y el pueblo de Nicaragua abandonado a su suerte, sufriendo las calamidades más terribles que se pueda uno imaginar, como las sufrimos en los años 90, o ya se nos olvidó. Entonces, esos personajes que tienen que rendir cuentas también, voy a decir algo que nunca lo he dicho. Algunos de esos personajes que han estado hablando últimamente y que utilizan medios de comunicación de la extrema derecha, medios de comunicación que han exhortado al asesinato de sandinistas, que han exhortado a la liquidación física de Daniel, de Rosario y de todos los dirigentes sandinistas, esos que alguna vez se proclamaban marxistas-leninistas, que alguna vez se proclamaban como los más puros dirigentes del Frente Sandinista, que hacían ostentación de su modestia. Algunos de esos personajes van a tener que rendir cuenta alguna vez por las circunstancias en que cayó Carlos Fonseca. Alguna vez. Si uno pudiera, o si alguna vez conviene decirlo, lo vamos a decir. Pero ahora, ¿para qué? No nos vengan a rasgarse las vestiduras. Mientras ellos, el amanecer del 26 de febrero, lo que voy a decir es rigurosamente cierto. El amanecer del 26 de febrero, votaron en el seno de la Dirección Nacional para desconocer los resultados electorales. Y Daniel y otros dos compañeros se negaron a esa propuesta y dijeron: hay que reconocer la voluntad del pueblo y hay que reconocer los resultados. Ellos que se negaban a reconocer esos resultados, que hubo que recurrir a personajes de distinta naturaleza para persuadirlos de que esa era la decisión correcta, acatar la voluntad popular expresada en las urnas. Chantajeada la gente, con una pistola en la cabeza la gente, sí, pero fue el veredicto. Mientras Daniel decía: hay que reconocerlo, Daniel y otros dos compañeros decían: hay que reconocerlo, esos personajes, esos dos o tres personajes que andan ahí ahora rasgándose las vestiduras, decían: no,
Desconocemos ese resultado. Y ahora nos dan lecciones de democracia. Mientras ellos le dieron el visto bueno al descomunal fraude de Arnoldo Alemán, del PLC y de Estados Unidos en 1996, hoy nos vienen a decir quién es limpio y quién no es limpio a la hora de contar los votos. La doble moral, hermano. Un poquito de vergüenza, y ¿saben lo que deberían hacer? Callarse, como dicen en la redundancia que hay, cállense las tapas, que son como cloacas, donde cae toda la putrefacción del imperialismo yanqui y de traidores como ustedes. Sus bocas son las cloacas del imperialismo. Cállense las tapas y déjennos a los que queremos seguir luchando, luchar y vencer. Que nosotros nos inspiramos en Sandino y ustedes en Harry Truman, por ejemplo, o en Hoover, o en Stimson. En eso se inspiran ustedes. Nosotros en Sandino, en Carlos, en Rigoberto, en Pomares, en Darío, en Benjamín Celedón. Esas son nuestras inspiraciones. Y seguimos haciendo patria. Porque recuerden además, la patria para nosotros no son los símbolos, no es el himno, no es el guardabarranco o la flor de Sacuangoche. La patria es la gente. Mientras la gente esté bien, la patria está bien. Si a la gente le va mejor, a la patria le va mejor. Vos revisás toda la conducta del gobierno sandinista desde el 10 de enero de 2007 hasta hoy en día, y todas sus políticas, absolutamente todas, están dirigidas a que la gente viva mejor, que goce de derechos y que pueda luchar por su propia felicidad. En cambio, todo lo que ellos han hecho es tratar de destruir esos esfuerzos, porque lo que quieren es usurpar el poder para llenar su bolsillo. Ellos, los que alguna vez fueron y que hoy son cualquier cosa, cuya mente y cuya boca es simplemente la cloaca del imperialismo, ellos que son los que patrocinaron lo que ocurrió en Nicaragua entre abril y julio de 2018, ellos que lo único que saben es ofertar su pasado como moneda de cambio para tener la oportunidad de ser admitido por el Club de los Yankees. No venden presente, no venden futuro, venden pasado, venden lo que fueron, lo que alguna vez fueron, lo que hace mucho tiempo no son, pero fueron, y eso es lo que le venden a los Yankees. Yo fui tal cosa, y yo puedo hacer tal cosa, tal vez. Los Yankees compran el pasado. Nosotros ofrecemos presente y futuro. Del pasado nos enorgullecemos y nos alimenta. Mientras ellos reniegan de una parte de ese pasado, ellos reniegan de la guerra, pero son los que se empeñaron en mantener el servicio militar, pese al clamor general de que fuera derogado. Nosotros somos gente de principios y no nos rendimos, hermano. Nos inviten, nos chantajeen, nos extorsionen o simplemente nos hablen así con dulzura, ¿me entendés? Queriéndonos, ya sabes qué cosa, con vaselina. No, a todos ellos ya venimos de regreso y les conocemos sus mañas. Quédense como lo que son, las cloacas de los Yankees, que nosotros somos los hijos de Sandino. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Ana Isabel Morales, felicidades anticipadas. Mañana está de cumpleaños. De las pocas quinceañeras que quedan entre nosotros, ¿verdad? Bueno, 15 años. Pues mañana Ana Isabel Morales, felicidades con sus hijos, con sus nietos. Ya tiene bisnietos, creo, ¿verdad? Ana Isabel, mentira. Felicidades, Ana. Guapísima. Bueno. Vamos a seguir hablando de Sandino. Miren cómo es la vida, ¿eh? Hay tantas cosas que uno puede decir de Sandino y que no da tiempo. Puedo decir que para hablar de Sandino me encontré este libro, pero no lo puedo comprar. Vale $75. Lo venden ahí en Amazon y en otros sitios, pero $75, hermano. El libro lo escribe Enrique Camacho Navarro, mexicano. Se llama Los usos de Sandino. Son 145 páginas. Lo publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en 1991. Y este es el índice. Introducción: Nicaragua a principios del siglo XX, Sandino en los albores del somocismo del año 1927 a su muerte, desde su muerte hasta el arribo de Somoza al poder, Sandino durante el régimen somocista, Sandino y los movimientos revolucionarios, ahí tiene varios acápites: la guerrilla de Ramón Raudales, la experiencia conservadora de Mollejones y Olama, del Chaparral a la formación del Frente Sandinista. Luego tiene otro capítulo: Carlos Fonseca, Sandino, la figura necesaria. Ese es el capítulo final. Pero vale $75, hermano. ¿De dónde tela si no hay araña? Los usos de Sandino, Enrique Camacho Navarro. Pusimos ahí la portada, ¿verdad?, del libro. Pero bueno, el año pasado lo leímos, pero un par de compañeras me pidieron que lo volviera a leer. Y como es cortito, vamos a hacerlo. Me preguntaban que por qué a Sandino se le dice general de hombres libres. O sea, más bien que por qué, que quién le puso así. Entonces le decía Henry Barbusse, un francés, no sé qué. Entonces vamos a leer la parte donde él escribe esa ¿cómo te dijera yo? Donde bautiza a Sandino de esa manera. Henry Barbusse fue un luchador marxista, comunista, defensor de la Unión Soviética, de Stalin, peleó en la Primera Guerra Mundial, hizo una novela sobre la Primera Guerra Mundial que lo encumbró, ganó el premio más importante, Francia, en la época. Después se fue a vivir, en el año 24, 26, se fue a vivir a la Unión Soviética. Ahí murió. Henry Barbusse. Él encabezaba un movimiento de intelectuales muy importante en Francia. Recordemos que Gabriela Mistral, de lo cual vamos a hablar más tarde, vivía mucho tiempo en Francia y había en contacto con Barbusse y otros intelectuales y latinoamericanos que vivían ahí en París o que pasaban por ratos en París. Acuérdense que en esa época no habían vuelos comerciales, aviones, sino lo que era por barco. Entonces, ibas y venías por barco. Las travesías eran a veces de varias semanas, ¿verdad? Entonces Henry Barbusse, en julio de 1928, le escribe al general Sandino. 1928. ¿verdad? Y le dice: general, yo traigo a usted con mis saludos de homenaje, el del proletariado y los intelectuales de Francia y de Europa, que en muchas circunstancias ya me han autorizado para hablar en su nombre, para decirle que nuestra atención se fija con entusiasmo en la heroica figura de Sandino y sus admirables tropas. Saludamos en usted a un libertador, soldado magnífico de una causa que, sobrepasando cuestiones de raza y nacionalidades,
es la causa de los oprimidos, de los explotados, de los pueblos contra los magnates. Saludamos a usted, a toda la ardorosa juventud hispanoamericana que se conmueve y se levanta en frente de los verdugos del norte, las bestias de oro, y a toda la multitud de trabajadores y de indios que a lo largo del continente se agitan impacientes por ponerse en marcha para rechazar la maquinaria imperialista y capitalista venida del extranjero y en su lugar crear un bello mundo nuevo sobre la tierra que les pertenece. A la vanguardia de la lucha y del continente que se disputa, usted, Sandino, general de hombres libres, está representando un papel histórico imborrable por su ejemplo luminoso y sus espléndidos sacrificios. Nosotros estamos de corazón con usted. Y firma Henry Barbusse. De ahí sale la frase Sandino, general de hombres libres, que la retoma Gregorio Cercer el Grande, el escritor argentino, periodista argentino, biógrafo de Sandino, el más completo de todos. Y ahí toma esa frase y así titula su obra principal sobre Sandino, que también escribió El Pequeño Ejército Loco, que lo toma de Gabriela Mistral. ¿Verdad? Y fíjense, queremos agradecer a Vinicio Castillo, que nos mandó el documento completo de la contestación a una encuesta de Gabriela Mistral. Lo vamos a leer porque es que es completo, es de un extraordinario valor. Son las 7:21, pero antes yo quiero contarles otra cosa. Ustedes sabían que a ver, lo voy a poner de otra manera. El imperialismo norteamericano en sus albores, cuando emergía ya como una potencia cuya pretensión era apoderarse de América, después de haberse robado la mitad de México. Ustedes recuerdan que la mitad de México se la roba a mediados del siglo XIX, poco después de que se quiso robar Nicaragua y a partir de Nicaragua robarse Centroamérica. Entonces más o menos a finales de la década de los 80, del siglo XIX, 1886 o 89, no me acuerdo bien el año, empezó los esfuerzos por hacer la OEA, lo que hoy conocemos como la OEA. Y hubo varias conferencias, ¿verdad?, con ese propósito. Digamos, se concreta la parte política en el año, fíjense bien, en el año 1928, en La Habana. Y los gringos escogen La Habana porque Cuba era un protectorado, era el casino, el prostíbulo de la mafia de Estados Unidos, y era un protectorado yanqui. Allí no había soberanía, no ejercían ningún tipo de soberanía. Los patriotas luchaban como Julio Antonio Mella, como tantos otros, ¿verdad? Ya muchos años después Fidel. Pero, entre tanto, eran totalmente subordinados a los intereses económicos y políticos del imperialismo norteamericano. Entonces dijeron, vamos a ir a La Habana, con la idea también del bacanal, porque como era por avión los vuelos, como les contaba, entonces, perdón, eran por barco los viajes, como les contaba hace rato, entonces, como mucho tardaban que los embajadores o los representantes en llegar hasta La Habana, pues entonces era una semana la conferencia y todas las noches de juerga a los casinos y a los prostíbulos de la época. Esa era la idea de ellos siempre. 6 días. 6 días de puro bacanal, pues discutían unas horas y después bacanal. Entonces, la sexta conferencia panamericana, así se llamaban, se hace en La Habana en 1928. ¿Y cuál fue el principal tema de discusión? Sandino. Sandino solo tenía un poco más de un año de estar en la lucha, y el eco de su lucha era tan resonante que todos los gobiernos de América Latina discutieron en La Habana el tema de Sandino.
y la mayoría se inclinaba por la condena a la intervención yanqui, encabezados por Argentina, por cierto. En aquella época, en aquellos años, Argentina era la segunda potencia de América. Y en algunos puntos era de tú a tú con Estados Unidos. Después a Argentina le pasaron desgracia y miren cómo está ahora. Pero en aquella época, Argentina jugaba grandes ligas. Y de tú a tú con los gringos. Entonces, la voz de Argentina era muy respetada. Incluso recuerdo que fíjense, en 1914, 4 años después de la Revolución Mexicana, viene la contrarrevolución. Y los yanquis apoyan a la contrarrevolución. Pero como le van a llegar armas al gobierno revolucionario, y le van a llegar por el puerto de Veracruz, los yanquis invaden el puerto de Veracruz para impedir que llegaran esas armas. Y entonces hubo un esfuerzo, la primera vez que aparecen estas siglas, de los 3 países suramericanos de mayor relevancia en la época: Brasil, Argentina y Chile. De ahí sale el ABC al que Darío alude varias veces en escritos políticos, tanto desde su labor de diplomático como antes de eso. Habla del ABC, Argentina, Brasil y Chile. Hubo un esfuerzo de ellos para propiciar la salida de las tropas yanquis de Veracruz y defender la soberanía mexicana. Al final fue un fracaso, pues, pero bueno, por lo menos hubo ese esfuerzo. Entonces ese ABC era muy importante, pero Argentina tenía el papel más relevante, más políticamente relevante, porque hablaba de igual a igual con los gringos. Entonces fíjense, les voy a leer esto para que tengamos una idea. Los representantes norteamericanos llegaron a la 6ª conferencia de La Habana en 1928 conscientes de que la política de intervención norteamericana generaba un fuerte malestar en los países de la región. En el caso de Argentina, si bien Argentina no estaba afectada por la política de intervención directa de Estados Unidos, existía un fuerte resentimiento por la serie de obstáculos no resueltos en la agenda bilateral. Las tarifas aduaneras, la prohibición de importar carne congelada y enfriada, infectada con aftosa, etc. O sea, tenían contradicciones económicas. O sea, los argentinos no habían sido intervenidos militarmente por los yanquis, pero se sentían agredidos en términos económicos porque había trabas a la exportación de Argentina a Estados Unidos de sus principales productos. Entonces estaban furiosos. Fíjense bien, este resentimiento argentino fue canalizado a través de una creciente crítica de los políticos y medios de prensa locales hacia el intervencionismo militar norteamericano en México y en Nicaragua. Aún el Diario La Nación, un periódico de inclinación pro-norteamericana, desde entonces, ¿oíste? Sigue siendo igualito, La Nación no ha cambiado nada, asqueroso, otra cloaca. Aún La Nación sostuvo en sus columnas correspondientes a enero de 1928, semana antes de la celebración de la Conferencia de La Habana, que los esfuerzos norteamericanos contra Sandino en Nicaragua eran un test que ponía a prueba el panamericanismo y que las naciones latinoamericanas tenían el derecho de demandar una explicación respecto de las acciones de intervención del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el periódico La Razón de Buenos Aires trazó un claro contraste entre el supuesto idealismo de la política exterior de Woodrow Wilson y la actitud agresiva del gobierno norteamericano en América Central. El negativo clima regional y el particular resentimiento argentino pesaron muy claramente en el desarrollo de la conferencia. Se desató así una dura controversia entre el jefe de la delegación argentina, Honorio Pueyrredón, canciller durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen y embajador en Washington a partir
de 1924, y el jefe de la delegación norteamericana, el ex secretario de Estado Charles Evans Hughes. La controversia diplomático argentina-norteamericana versó sobre dos temas: principio de no intervención y barreras aduaneras. Y aquí vengo con la mayor novedad. En el primer tópico, y a pesar de que la Argentina no había sufrido la intervención norteamericana en forma directa, reitera este autor, Pueyrredón apoyó con énfasis a la delegación de El Salvador y de las naciones latinoamericanas opuestas al intervencionismo norteamericano, pronunciando las siguientes palabras. Esto dijo este embajador, que después lo corrieron, porque, bueno, no importa eso. Dijo ese embajador: la soberanía de los estados consiste en el derecho absoluto a la entera autonomía interior y a la completa independencia externa. Ese derecho está garantizado en las naciones fuertes por su fuerza, en las débiles por el respeto de las fuertes. Si ese derecho no se consagra y no se practica en forma absoluta, la armonía jurídica internacional no existe. La intervención diplomática o armada permanente o temporal atenta contra la independencia de los estados. Más claro no canta un gallo, ¿ah? La cosa, bueno, el presidente de Argentina lo felicitó, pero después vino el pleito por la parte aduanera y ahí fue donde lo corrieron. Bueno, no voy a contar eso. No obstante, a pesar de que en general los latinoamericanos se oponían fuertemente a la intervención, solo 13 delegaciones se pronunciaron sin reserva por una propuesta definida que la prohibiese, y en ningún caso los Estados Unidos estuvieron dispuestos a aceptarla. Ante la falta de consenso, la cuestión quedó pendiente para la siguiente reunión. Pero hubo 13 que se le plantaron a los gringos y le dijeron: queda prohibida la intervención, no pueden intervenir, tienen que respetar la soberanía. Querían que eso quedara firmado y los gringos se negaron a firmar eso. Sandino provocó esto. Y fíjense bien, la principal voz no fue Argentina. Argentina respaldó. La principal voz fue El Salvador. Y eso le costó a los gobiernos de El Salvador el poder, porque después vino el golpe de Estado, la sangrienta matanza, la sangrienta revuelta de los militares, que entre otras cosas incluyó la matanza de los pueblos indígenas de El Salvador, 30,000 muertos, incluyendo Farabundo Martí y Feliciano Amas, en el E32. O sea, ahí, eso fue el germen. Los gringos empujaron ese golpe en venganza, no podían permitir. Estos paisitos que se me andan revelando. No, hombre. ¿Qué clase de fuerza la de Sandino? ¿Qué clase de fuerza? El ejemplo de Sandino es que, de verdad, a la distancia, 90 años después, más de 90 años ya, y sin embargo su fuerza permanece. O sea, ustedes se imaginan en la época, y te estoy hablando, yo siempre insisto en esto porque es que ahora nos parece normal enterarnos al instante de lo que acaba de ocurrir en la otra punta del mundo, en Mongolia o en Vietnam o en Japón o allá en Nueva Zelanda. Nos parece normal conocerlo al instante. En aquella época se tardaban semanas en conocer los acontecimientos. Eran por correo, por cable o por telegrama. Los detalles eran en el boca a boca o por cartas allí, largas cartas manuscritas, o ya empezaba la máquina de escribir. ¿Me entendés? Entonces, pese a las limitaciones en la comunicación, la fuerza de Sandino, de sus tropas, de sus soldados, de sus generales, la fuerza del pueblo de Nicaragua encabezada por Sandino, era de tal magnitud que era imposible ignorarlo, y que llegó a permear de tal forma la política continental que 13 países se le plantan a los yanquis y le dicen: no se meta en los pueblos
queda prohibido que usted se meta. Y no quisieron los gringos firmar ese compromiso. Creo que es importante que asumamos, creo yo, esta parte pues, del ejemplo de Sandino. Y la otra semana vamos a seguir hablando de Sandino. Pero ahora, porque tenemos varias cosas preparadas ya desde la semana pasada. Pero bueno, ahora quiero ocuparme de esto porque es que aquí está resumido mucho. Es tan actual esto. Tan actual. O sea, para mí, esa Gabriela Mistral es una salvaje, hermano. Una salvaje. Qué calidad de intelectual. No como los de ahora. Los de ahora no. Los de ahora se comprometen, pero con las editoriales. Hay un escritorcito que anda por ahí. Que alguna vez tuvo un gran cargo importante. Ese escritorcito renegó de todo, apenas firmó con una editorial, Alfa no sé qué. Hasta ese momento, que creo que fue en el 2000, hasta el momento que firmó ese contrato, que le garantizaba miles de euros anuales para producir tantas obras por año, pero se subordinaba a los dictados de la política editorial de ellos. Entonces, hasta ese momento, ese personajito ahí, ese escritorcito, defensor de Cuba, ahí está en su artículo, ya había sido colocado en el lugar que le corresponde dentro de la historia de los sandinistas, pero él seguía defendiendo a Cuba. Pero firmó con esa editorialista y se volvió anticubano. Lo que es el dinero, ¿verdad? Lo que es el dinero. Como el soldadito ese, igualito el soldadito. Apenas se sintió con reales en la bolsa, reales mal habidos. Reales mal habidos. El origen de su fortuna son reales mal habidos. Apenas se sintió con reales, ya empezó a volar de reata también a Cuba. A Chávez, a Venezuela, a todo el mundo. Bueno. Gabriela Mistral no, hermano. Mujer. Y en la época, las mujeres las mandaban a callar. Pero con una autoridad, amiga de toda la intelectualidad de la época. Era muy amiga, por ejemplo, del mexicano José Vasconcelos, que fue el ministro de Educación, fue el mejor ministro de Educación que ha tenido México. Después quiso ser presidente, le robaron las elecciones, lo persiguieron, un desastre los Vasconcelos. Y Gabriela Mistral encabezó el comité, escribiéndole a Unamuno y a otros para que le ayudaran a Vasconcelos. Pero bueno, hablemos de Sandino con Gabriela Mistral. Entonces, ¿por qué se llama contestación a una encuesta? Porque había una revista que fue una revista muy importante. Fíjate que esto hay que buscarlo, esa colección. Había una revista que se publicaba en Costa Rica, que se llamó Repertorio Americano. La dirigía Joaquín García Monge. Y hay una correspondencia abundante entre Joaquín García Monge y Gabriela Mistral. Y Joaquín García Monge fue un ardoroso, ferviente defensor de Sandino en la época. Fue de hecho un canal de comunicación con el exterior muy importante. Muy importante. Se autodefinía como semanario de cultura hispánica. Entonces, Gabriel, ¿por qué se llama contestación a una encuesta? Porque es que es una pregunta que le hizo a varios intelectuales u otro intelectual que vivía en París sobre Sandino. Entonces, Gabriela le responde, le pregunta que qué opina de Sandino. Esa era la pregunta. Entonces ella responde y después le mandó esa respuesta al Mercurio, donde la publicaron. Pero quiero leer esta parte. En una cartita que le dirige Gabriela a García Monge, le dice: muy querido, del 6 de febrero de 1930. Gracias siempre por el repertorio americano, la revista, sin el cual bien poco supiera yo de América. No le escondo que su lectura se vuelve cada vez más penosa por lo que ocurre en nuestros países. Lo de Nicaragua aprieta el corazón, y el resto, excepto Argentina,
también es un buen poco Nicaragua. Usted habrá visto 2 o 3 artículos míos de elogio a Sandino. Lástima que no le demos sino palabras al hombre heroico. Las juventudes nuestras parlamentan en los clubes, pero esquivan bastante el sacrificio verdadero al lado del buen caudillo, entre comillas. Me llamó la atención ese parrafito, leyendo toda la correspondencia de Gabriela con Joaquín García Monge. Entonces ahora vamos con la contestación a una encuesta y reitero el agradecimiento a Vinicio Castillo que nos lo mandó completo, de manera que solo nos falta uno de los 3, que es lo de la Ceiba y no sé cuándo, no me acuerdo ya el nombre. Algo de la Ceiba, porque los gringos se fueron, junto con esto, de la conferencia panamericana en La Habana, se fueron a sembrar una ceiba como símbolo de hermandad y de unidad continental. Entonces Gabriela le hizo un artículo, que fue el último de los 3, sobre ese simbolismo. Entonces, en esta contestación a una encuesta, escrito en París en 1928, publicado en el Mercurio de Chile en la página 5 el 4 de marzo de 1928. Aquí es donde voy a leer este párrafo para después leer lo demás, a ver si da tiempo, son las 7:40. Pero quiero leer este que es el que más salvaje me parece. Escúchenlo. Lo único, quiero decirlo de antemano, es que Gabriela era pesimista. Ella nunca creyó que Sandino lograra sacar a los gringos, nunca. Lo admiraba, lo elogiaba, lo respaldaba, pero no creía en su victoria. Esto es importante. Decía Gabriela Mistral: el general Sandino carga sobre sus hombros vigorosos de hombro rústico, sobre su espalda viril de herrero o forjador, con la honra de todos nosotros. Gracias a él, la derrota nicaragüense será un duelo y no una vergüenza. Gracias a él, cuando la zancada de botas de 7 leguas que es la norteamericana vaya bajando hacia el sur, los del sur se acordarán de los 2000 de Sandino para hacer lo mismo. Gracias a él, los nicaragüenses que ayudan al establecimiento del protectorado, ellos mismos serán menos desdeñados que el protector que les concederá cierta honra, porque son al cabo el hermano o el pariente de aquel Sandino. Me voy a detener aquí. Dice Gabriela Mistral algo que la historia confirmó que tenía razón. Gracias a Sandino, hasta los traidores son tratados mejor por los yanquis, porque se acuerdan que son nacidos en Nicaragua, la tierra de Sandino. Hasta eso. O sea, a los traidores, y miren lo que vivimos hoy. O sea, los traidores son tomados en cuenta con menos desdén, con menos menosprecio por los yanquis, porque son de la tierra de Sandino. Hasta los traidores, los vendepatria, hasta ellos le tienen que agradecer a Sandino que los yanquis no los traten tan a la patada como los tratarían si fueran de otro país, porque son de la tierra de Sandino. Gabriela Mistral. Y sigue, Gabriela, habla del territorio ocupado por Sandino, dice: suelo arrebatado pulgada a pulgada, como es el de la zona rebelde, y no entregado como una pieza de lienzo. Suelo mordido por la granada de los aeroplanos, por el precio infinito de la hazaña, y centuplicado por los fusiles y las máquinas infernales, cobre el valor de sus poblaciones, como que se vuelve la carne viva de la historia. El territorio de Sandino, la carne viva de la historia. Qué cosa más bonita, ¿no? Entonces yo quería detenerme en ese párrafo para que ahora peinemos el resto en estos 15 minutos que nos quedan. Se me pregunta usted, amigo Carlos de Ambrosis Martín, que vivía en París, que vivía en Gironde, en Francia, y tenía comunicación con Barbus y con otros intelectuales de la época.
lo que pienso sobre la resistencia del general Sandino a las fuerzas norteamericanas. Me pone usted en apuro. Yo oigo hablar de política a la mitad del año, el tiempo que paso en París, pero yo no quería saber nada de todo eso. Sin embargo, dice Gabriela, voy convenciéndome de que caminan sobre América vertiginosamente tiempos en que ya no digo las mujeres, sino los niños también han de tener que hablar de política, porque política vendrá a ser, perversa política, la entrega de la riqueza de nuestros pueblos. El latifundio de puño cerrado que impide una decorosa y salvadora división del suelo. La escuela vieja que no da oficio al niño pobre y da al profesional la media su especialidad. Y ahí va. Entonces ya vamos al artículo. Esa es la notita que ella adjunta a su artículo. Son ciertas, dice Gabriela, las palabras con que Froilán Turcios ha hablado del general Sandino. Los ojos del mundo, yo diría, dice Gabriela, del mundo español, porque al resto le importamos bien poco. Y esto es verdad, hermano. A veces nosotros creemos que somos el centro del mundo. No en Nicaragua, en cualquier país que somos el centro del mundo. Y el mundo le vale lo que pasa. Solo les importa lo que pasa entre los grandes. Por ejemplo, que algo que pase aquí a nosotros, que nos pasa. ¿Ustedes creen que le importa ahí a los chinos o a los indios? Y ahí solo ahí hay entre los 2.500 millones de personas. 40% de la población mundial. Pero bueno. Froilán decía, los ojos del mundo están puestos en Sandino, sin esperanza alguna, dice Gabriela, de que él venza, por un destino de David Hondero, que ya no aparece, con la esperanza únicamente de que alargue lo más posible la resistencia y postergue la entrega del territorio rebelde, a fin de que se vea hasta dónde llega la crueldad norteamericana, hija de la lujuria de poseer. Esta es la frase que les decía el miércoles pasado, la crueldad norteamericana, hija de la lujuria del poseer. Nunca mejor dicho. La crueldad oligarca, la crueldad de la casta aristócrata de Nicaragua, la crueldad del somocismo, la crueldad de los traidores, es hija de la lujuria de poseer. Es verdad. ¿De dónde nace tanta crueldad? De la lujuria, de la ambición, de la codicia. De ahí nace la crueldad. Son capaces de todo con tal de poseer, como que si se van a llevar eso a la tumba. Si en la tumba vamos a ser igual de hartados por los gusanos. Todos iguales. ¿Qué vamos a dejar? Y andamos acumulando y acaparando. ¿Y de qué te sirve? Si te da un cáncer, ¿de qué te sirve? Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? La prensa francesa, dice Gabriela Mistral, y la inglesa, demuestra, y hasta de ello hacen alarde, estimación y estímulo hacia el Partido Liberal de Nicaragua, que en aquel momento se suponía que era el partido de Sandino. Después las cosas se fueron aclarando. Y aquí me parece esta frase actualísima. Así como de repugnancia por la extorsión de Estados Unidos. Esta me parece a mí una frase clave y de actualidad enorme. Lo que aplica Estados Unidos a la revolución sandinista, al gobierno sandinista, al gobierno Aniel, es una política de extorsión. O haces lo que te digo, o te jodo. O te sometes a mí, o te voy a castigar, o te voy a sancionar, o te voy a agredir. Extorsión pura y dura, extorsión como política exterior. Esa es la definición de lo que hace Estados Unidos hacia el resto del mundo, hacia todo el mundo. Pero en el caso nuestro, particularmente nuestro, es eso, extorsión. Pero se lo hace a Venezuela, se lo hace a Cuba, se lo hace a Rusia, se lo hace a todo el mundo. Incluso con aquellos países que supuestamente son sus amigos. Espérame, me estoy acordando ahorita. Ay, me van a disculpar, ando desordenado, pero andaba todavía. No importa, pues. Entonces, es que, ¿sabes lo que está haciendo Bukele en El Salvador? Si lo hiciera eso Daniel aquí, ¿sabes lo que está haciendo Bukele? Como van a elecciones ahorita en marzo, creo que el 15,
van a elecciones legislativas y municipales, como les conté el otro día. ¿Sabes lo que hizo el cabrón este? Ya llegó la vacuna, pero no la ha aplicado, la tiene guardada, esperando que se acerquen las elecciones para sacarle rédito electoral. ¿Ah? ¿Será cabrón? Si hiciera eso Daniel, o si hiciera eso Maduro apenas llegó y hasta ayer fue jueves, ayer comenzó la campaña masiva, primero con los trabajadores de la salud, los que están en la primera línea de combate contra el COVID, y después con las personas más susceptibles de enfermarse. No, Bukele no la guardó para hacerle uso electoral. Paréntesis, nada más, sigo. Entonces esto es muy importante. La política de exterior de Estados Unidos, su eje central es la extorsión. Sometelo, o haces esto, o ya sabes lo que te pasa. Extorsión, que fue lo que le hicieron al pueblo de Nicaragua en 1990. Si no votás por la violeta, sigo matando, sigo la guerra. Y si votás por la violeta, te voy a dar un montón de reales para que salgas de la pobreza. Nos prometieron $2.000 millones en el periodo de gobierno de la violeta. ¿Sabes cuánto vinieron? 300. Y en préstamo, ni siquiera donado. Chantaje, extorsión. Bueno, sigo. Algunos esperan que una resistencia de un año alcance a desentumir la conciencia de los demás países nuestros y a decidirlos a una acción diplomática de conjunto, semejante a la que provocó la conferencia de las cataratas del Niágara. Ahí fue donde, lo que les conté, pues, donde se llegaron los representantes de Brasil, Chile y Argentina a reunirse con los gringos para que salieran de Veracruz, pero que eso fracasó. Sí, otros desean, dice Gabriela, que Sandino y su gente vayan semana a semana elevando el tono de su hazaña para que los Estados Unidos, midiendo las dificultades de la dominación en un país pequeño, no emprendan la aventura sobre lo grande. Tal pensamiento, que ha sorprendido a más de uno, me parece, dice Gabriela, por malicioso, un poco ruin. Que pelee Sandino para que no vengan aquí. Que ahí dure para que no vengan aquí. Ya que hay lógica más perversa. Los hispanizantes políticos que ayudan a Nicaragua desde un escritorio o desde un club de estudiantes harían cosa más honesta yendo a ayudar al hombre heroico, héroe legítimo, como tal vez no les toque ver a otro haciéndose sus soldados rasos. Cuando menos, si a pesar de sus arrestos verbales no quieren hacerle el préstamo de sí mismos, deberían ir haciendo una colecta continental para dar testimonio visible de que les importa la suerte de ese pequeño ejército loco de voluntad, de sacrificio. Nunca los dólares, los sucres y los bolívares suramericanos que se gastan tan fluvialmente en sensualidades capitalinas estarían mejor donados. Después dice, Francia vio la legión extranjera. Sandino no ha visto llegar hasta hoy a los mozos argentinos, chilenos, ecuatorianos. Sí, Froilán Turcio dice también verdad, escueta, asegurando que la lucha en que se ha echado con una marejada mortal el general Sandino alcanza y supera a las Troyas clásicas. Fíjate bien, mira cómo dice, de tal envergadura la lucha de Sandino que supera al enfrentamiento en Troya, en la Troya de la Grecia antigua. Solo que aquella época que ellos, los bachilleres, celebran en sus tesis, no tenía como esta, la lucha de Sandino, el concepto espectacular de un choque de razas, sino que griegos y troyanos precipitaron la flor de su generación en el infierno de la lucha, porque la justicia entonces era cosa más viva, más caliente e inmediata, un salto recto de flecha hacia el objetivo angustiador. En nuestro tiempo, a esta hora en que escribo y con el derecho internacional que giba en el mundo, que aflige al mundo, se está discutiendo en La Habana, lo que ya les conté, el derecho a discutir la cuestión de Nicaragua.
y se oye con una paciencia que yo llamaría de otra manera el discurso con inflexiones a lo Marco Aurelio o a lo cuáquero de Mr. Coolidge. Su discurso de apertura de la Conferencia Panamericana en Cuba del 16 de enero al 28 de enero de 1928 será el ejemplar mejor de la literatura política del sepulcro blanqueado que suelen enseñarnos la raza anglosajona. Y ahora miren, oigan esto, les voy a contar esto, que lo cuenta, pero lo voy a leer esto rápido, pues, que lo dice Gabriela Mistral. Es de un chico plástico, desgraciadamente nacido en Nicaragua, que está estudiando en Francia. Con quien se topó Gabriela Mistral. Tendría reales que está estudiando en Francia. En esa época, ninguno que de los pobretones podía ir a Francia a estudiar, ¿verdad? Entonces se topa con este chico plástico allá en París. Y oigan lo que le dice a Gabriela Mistral. Ella dice que es la aseveración más grande que yo he oído. Y dice el tipo: en Nicaragua los norteamericanos tienen razón porque apoyan a un gobierno aceptado y querido por una mayoría a la cual la intervención yanqui da complacencia a causa de las ventajas y el logro material que lleva consigo. Qué maldito, ¿verdad? Que es la naturaleza del vendepatria, ¿no? Un gobierno aceptado y querido, para comenzar, eso es mentira. Recuerden, ¿por qué se desata la guerra constitucionalista? Por el golpe de Estado que da Chamorro en 1926. Se desata la guerra constitucionalista, primero. Segundo, el siguiente presidente, que es Moncada, es electo bajo la bayoneta yanqui, con votos contados por los yanquis, y solo podían votar una minoría ridícula. Una mentira también. Y después dice, ¿verdad?, que la intervención yanqui le da a la mayoría complacencia por la ventaja y el logro material que lleva consigo. La ventaja de que tengan los yanquis en Nicaragua. O sea, ese es el espíritu que anima a todos los sicarios, todos esos que escriben babosadas. Y por supuesto todas las cloacas, igual también. Dice, son palabras de un joven nicaragüense y no le han quemado la boca ni siquiera alterado el rostro cuando me las repetía. El derecho, si por tal hemos de entender la voluntad expresa de la mayoría, está con el señor Díaz, decía este culito rosado. Y yo le he contestado, dice Gabriel, el argumento, porque ya he aprendido en muchas fealdades semejantes de los políticos a distinguir entre derecho y justicia, es decir, entre forma y espíritu, entre el hueso muerto y el tuétano vivo, entre papel sellado y honestidad. Una cosa es el derecho y otra cosa es la honestidad. Le dije solemnemente que a creerle, con una ironía, un sarcasmo, sería verdad lo que se ha dicho de un español, que la traición es la mitad del temperamento mestizo, una especie de aliento nuestro que nos envenena y una aventura en cuya trampa hemos de perecer. La traición, los traidores. Seguiremos hablando la próxima semana. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Ni nos vendemos ni nos rendimos. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás
ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.